Mucho tenerlos en este espacio que consideramos ya un espacio también nuestro. Me da mucha alegría ver rostros conocidos de personas que ya han pasado por diferentes procesos de crecimiento con nosotros. Me llena de gratitud verlos aquí y también, por supuesto, me llena de gratitud ver personas, rostros nuevos que se acercan a estos espacios. Siempre es reconfortante. Muchas gracias. Había un niño pequeño, aproximadamente unos 8 añitos, que llevado por su curiosidad, un día que estaba jugando fuera de casa, decidió adentrarse en una casa que estaba abandonada. Bueno, pues estaba curioseando, buscando con qué jugar allí, y de repente descubrió que había un espejo que estaba hecho 1000 pedazos. Entonces recogió uno de los trozos de ese espejo y en ese momento, con esos 8 añitos, fue la primera vez que hizo consciente su reflejo. Y se dio cuenta de que cuando él sonreía, el reflejo también sonreía. Tomó ese trozo de espejo y luego lo acercó al sol para descubrir algo aún más fascinante para él, que cuando lo colocaba en la luz, ese espejo reflejaba la luz. Claro, poco a poco ese juguete se fue convirtiendo en su juguete favorito, porque de repente se adentraba en lugares y siempre reflejaba la luz y podía llevar luz a los lugares oscuros. Tanta fascinación tuvo por ese espejo que poco a poco y a lo largo del tiempo lo fue puliendo el contorno hasta dejarlo completamente redondo y perfecto para guardárselo en su bolsillo. Ese niño creció, se volvió un adulto, pero siempre llevaba consigo ese espejo, porque eso le recordaba algo muy importante. Lo que le recordaba es lo siguiente: no soy la luz, tampoco soy la fuente de la luz, pero sí puedo reflejar la luz y llevarla a cualquier lugar. Me encantaría que cada uno de ustedes más tarde o más temprano pudiera darse cuenta de forma totalmente inequívoca y con esa certeza que a veces nos inunda de que el protagonista o la protagonista de esa historia es cada uno de ustedes. No somos la luz, tampoco somos la fuente de la luz, pero sí, como seres humanos, podemos reflejar la luz allí por donde vamos. Ahora mismo se abre una bifurcación en el camino. Pero no se trata de elegir qué camino vamos a tomar, sino que vamos a tomar ambos caminos. Pero vamos a decidir primero ir por una senda y luego ir por otra, que va a ser en sí la intención fundamental de este espacio de crecimiento que hemos creado para todos ustedes. Uno de los caminos, espero y deseo, que nos lleve hacia atrás en nuestra propia historia personal. Hacia atrás, para que en la medida que vamos desarrollando esta experiencia, ustedes puedan quizás darse cuenta de algunos patrones de pensamiento o patrones de comportamiento que hoy en día siguen estando en ustedes, que quizás no les posibilitan una expansión, más bien les limitan, pero pueden hacerlos conscientes, observarlos o darse cuenta en qué momento quizás de mi infancia, por las diferentes situaciones que yo tuve que atravesar, por las personas que estuvieron a mi alrededor y por los acontecimientos que de forma inesperada llegaron a mi vida, me creé una percepción acerca de mí y de mis posibilidades en el mundo. Y la palabra percepción va a fundamentar todo lo que vamos a hacer. ¿Por qué la palabra percepción? Bueno, todos los que estamos aquí vivimos en un mundo real, nadie tiene duda de eso. Sin embargo, y aquí hay una distinción importante, ninguno de nosotros opera directamente en la realidad. Operamos a través de filtros perceptivos que están entre esta oreja y esta oreja. Es decir, los acontecimientos, nuestra propia historia personal, las personas que estuvieron a nuestro alrededor y las relaciones que forjamos con esas personas y con nosotros mismos han marcado lo que hoy pueden ser
nuestras limitaciones o nuestras posibilidades. Y voy a hablar de limitaciones y no tanto de límites, porque límites los hay, por supuesto que los hay. El ser humano conoce ciertos límites. Un límite para nosotros es que hoy somos un día más viejos que ayer. Eso está claro, no hay duda de eso. Otro límite es que, ya lo sabéis, vamos a morir. De momento, aunque actualmente se está investigando la vejez como si fuera una enfermedad, o sea que es posible que en algún momento se encuentre incluso una solución para eso. Pero bueno, esto sería un tema a discutir aparte. Recuerdo que decía Ernesto Sábato que la muerte le da valor a la vida. La muerte le da valor a la vida. Porque imagínense, si no fuéramos a morir, si fuéramos eternos, entonces estas Navidades podríamos haber dicho, bueno, no voy a ir a casa de mis padres, ya iré dentro de 4 siglos o 5 siglos, según como me dé, ¿no? Entonces la muerte muchas veces se ha tomado como algo negativo o despectivo, pero creo profundamente que la idea de la muerte es algo que realmente posibilita cosas en las personas. Entonces, por un lado, el camino se abre hacia ese viaje al pasado de cada uno de ustedes, para que conecten, para que comprendan y para que lleguen a ustedes momentos que quizás conscientemente no recordaban, pero que fruto de esta conversación, porque eso es lo que es, una conversación, de repente pueda aparecer un momento, una situación en la que mira, ahí fui improntado. Ese fue el nacimiento o fue el comienzo de este patrón de comportamiento que ahora tengo, quizás relacionado con la salud, para entender por qué como de la manera que como, o por qué hago o no hago ejercicios, o qué percepción creé yo acerca de esto que llamo la salud. O quizás para darme cuenta de cómo me estoy relacionando con mis parejas, porque claro, a veces pensamos en que tenemos cierta libertad, pero esa libertad se ve muchas veces esclavizada porque nosotros hemos creado inconscientemente una idea de lo que significa una relación de pareja y de lo que significa el amor. Por supuesto, todo eso, pues, referido a ese campo en el que nosotros transitamos en estos primeros años. También ustedes pueden darse cuenta de cómo se están relacionando con el dinero, con la abundancia. Para quizás decir, mira, este patrón de comportamiento yo lo vi en mi padre, lo vi en mi madre, y es algo que quizás no quise, pero modelé de mi padre o de mi madre. Quizás de repente me doy cuenta de que me pongo enfermo cada 2 por 3, y uno puede pensar, bueno, pero eso es normal, o es natural, o es algo que te pasa, pero a veces puede ser incluso una programación, claro que sí. Recuerden, hay gente que está programada para llegar tarde. Piénsenlo. Y no crean que aquellos que están programados para llegar tarde no se preparan con tiempo. Claro que se preparan con tiempo, pero la fuerza de la programación inconsciente es tan poderosa que hace que nuestro sistema reticular ascendente se enfoque en aquello que quizás nos impida llegar a tiempo. Y ustedes se dirán, bueno, eso no es nada útil. Claro, pero no se trata de que sea útil o no. En este punto se trata de aquello que es sano y que es posible para nosotros. Y muchas veces sabemos que comer azúcar, pues demasiado azúcar es malo. ¿Quién sabe eso? ¿Quién sabe eso? ¿Saben, no? Ya lo saben. Bueno, ¿quién come azúcar más de lo que debería? Eso también lo sabemos, ¿no? Entonces, a veces lo importante no es tener la información, sino ser capaz de observar y cambiar un patrón de comportamiento. ¿No? Levante la mano quien piensa de lo que estamos aquí, que el conocimiento es poder. ¿Quién piensa que el conocimiento es poder? El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Bueno, algunos empezaron a levantarla muy tímidamente. El conocimiento es poder, pues déjenme que les eche un mito abajo. El conocimiento no es poder, la ejecución es poder. Hay diferencias, ¿sí o no? Puedo saber algo, pero la ejecución, la capacidad de hacer algo, ¿no? De salir de aquí y no solamente decirse, sino que llevar a la acción un patrón nuevo de comportamiento saludable en alguna de estas áreas de nuestra vida. Bueno, esa es una esperanza que tengo para hoy, que puedan hacer consciente algo de eso. Y el otro camino nos llevaría no hacia el pasado, sino hacia el futuro, o hacia incluso este presente que estamos viviendo, aquellos que sean educadores o aquellos que sean padres, madres y tengan un niño y una niña al que educar, para saber qué cosas son útiles decirles a nuestros hijos y cómo tenemos que comportarnos para dar el mejor ejemplo.
Para por lo menos, dentro de que vamos a cometer errores, por supuesto que sí, podamos tener unas herramientas que nos den la posibilidad de esa mejora con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y esto es especialmente relevante, sobre todo cuando ustedes entiendan la frase más importante que quiero que se lleven del día de hoy. Cuando lleguen a casa y alguien les pregunte, ¿qué tal la conferencia? ¿Te ha gustado? Sí, no, ha estado interesante, sí, no, pero me he quedado con una idea. Fundamentalmente, con una idea. Y esa idea es la siguiente. La salud mental y emocional de un adulto se define en gran medida en su infancia. Eso no quiere decir que no podamos hacer un trabajo de reprogramación, no podamos hacer un trabajo para mejorar en ese aspecto, pero mi experiencia personal después de más de 10 años trabajando con adultos, porque no trabajo con niños, trabajo con adultos, es que la mayoría de esos conflictos han comenzado en algún momento de su infancia. Comprendiendo la infancia desde el momento del nacimiento, incluso antes, estando dentro del útero de nuestra madre, empezamos a experimentar. De hecho, está demostrado que el feto puede sentir lo que siente la madre. Y si la madre está estresada, o la madre está ansiosa, o la madre está depresiva, pues evidentemente eso también puede transportarse al feto. Pero no se pongan ustedes tristes, no han venido a un velorio, hemos venido a descubrir cosas interesantes, claro. Entonces, en ese camino, en ese segundo camino, podrán ustedes observar de forma clara qué cosas son útiles y cuáles no lo son tanto para que sus hijos crezcan con bienestar. Eso no quiere decir que no crezcan con problemas, por supuesto que no. Los problemas en ciertos momentos incluso son deseados. El Dalai Lama tiene una frase muy famosa que dice, bueno, en ciertos momentos no conseguir lo que uno desea puede transformarse en un gran golpe de suerte. Piénsenlo. En momentos de vuestra vida quizás no han conseguido lo que han querido, pero eso os ha dejado un gran aprendizaje. Con lo cual no se trata de proteger a nuestros hijos o de hacerlos niños o niñas frágiles con toda esa protección, sino que poder dejarle dos grandes legados. ¿Cuáles son esos grandes legados? Número 1, raíces. Número 2, alas. Si pueden dejar a sus hijos raíces para que trabajen profundamente en su autoconciencia, en su autoestima, para que entiendan que el bienestar o aquello que llamamos felicidad no es algo que te lo da los acontecimientos o las circunstancias externas, sino que es más bien un trabajo interno. Porque muchas veces confundimos el éxito con la felicidad, pero ustedes que son adultos ya saben que felicidad es conseguir lo que tú deseas, éxito, conseguir lo que tú deseas, pero felicidad, desear lo que tú ya tienes. Lo repito, es muy interesante. Éxito, conseguir lo que tú deseas. Felicidad, desear lo que tú ya tienes. Y aquí un primer aprendizaje para nosotros. Entonces, la felicidad y el bienestar es más bien una búsqueda intrínseca. Y lo interesante de esto es que podemos tener metas u objetivos extrínsecos que están fuera de nosotros y sería realmente útil poder ir a por ellos. ¿Cuál sería un objetivo extrínseco fuera de ti? Bueno, pues tener ese estatus que deseas, poder conseguir esa casa, ese coche, bla, 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 lo que sea para ustedes. Y eso es importante, claro que es importante. Pero muchas veces desestimamos o olvidamos el hecho de la búsqueda de los objetivos intrínsecos, que son aún más valiosos. ¿Por qué? En una conversación que tuve hace un tiempo, alguien me dejó un gran aprendizaje para mi vida. Sebastián, no vayas en busca del éxito, ve en busca de la realización. ¿Por qué? Pregunté. Porque aquellas personas que consiguen éxito no siempre se sienten realizadas. Pero si tú te sientes realizado, te vas a sentir exitoso, sin ninguna duda. Con lo cual, esas metas intrínsecas son muy valiosas y muy importantes. Y si ustedes con sus conversaciones, con los espacios que generan, pueden crear esos momentos con sus hijos, seguramente que estarán dándoles una experiencia de esa felicidad o ese bienestar interno. Dejen compartir con ustedes algunos datos interesantes, relevantes en estos tiempos, que tienen que ver con cómo está la juventud en España, cómo está la adolescencia en España. Bueno, este es un informe que se hizo este año, lo realizó UNICEF,
que va asociado a la salud mental en los adolescentes fundamentalmente. ¿Okay? Hay un código QR para quien quiera ver el informe más en profundidad, pero básicamente este informe arroja unos datos interesantes que son los siguientes. El primero de ellos es, hay que entender que hay una prevalencia de problemas de salud mental. Es decir, el 41% de los adolescentes en España ha experimentado o cree haber experimentado problemas de salud mental en el último año. Hablamos de un informe del 2024, ¿de acuerdo? Hay una baja búsqueda de ayuda. Eso es curioso. Más de la mitad de estos adolescentes no ha solicitado ayuda y 1 de cada 3 no ha hablado con nadie acerca de sus problemas. Y el último dato interesante, hay muchos más, pero me pareció relevante este, los principales factores por los cuales los adolescentes sienten presión en su vida, el 48% de los jóvenes se siente abrumado por la presión social. ¿Qué significa la presión social? La presión social es la mirada de la sociedad, incluso de mis padres o de mis figuras de autoridad, de quién debería ser yo, qué expectativas o qué estándares necesito cumplir para la sociedad o para mis padres o incluso en la adolescencia para mi pareja, que supuestamente eso me genera una gran presión. Y recuerden esto. Quizás ustedes cuando eran pequeños se comparaban. Claro que sí, todos nos hemos comparado. Sin embargo, cuando éramos pequeños, la mayoría de los que estamos aquí nos comparábamos ¿con quién? Bueno, te comparabas con tu hermano, con tu amigo más cercano o con algún amiguito del barrio o con alguien del cole. Pero hoy en día, ¿con quién se comparan sus hijos? Esta es una reflexión interesante, porque nuestros hijos no se están comparando ya con las personas de su entorno próximo, sino que tienen una apertura total al mundo a través de las redes sociales para fomentar esa comparación. Y eso, evidentemente, no es útil y no es positivo para ellos. Otro informe que se realizó en el 2023, es un informe que realizó la Fundación Mutua Madrileña y la FAD de Juventud, hablaba de la evolución de la salud mental en España. Hablando de jóvenes entre 15 y 29 años. Pero ¿cuál es la evolución de esa aparente mala salud? El primero que se hizo fue en el 2017. Y fíjense, en el 2017 un 28,4% de jóvenes decía tener una aparente mala salud mental. Pero en el 2023 esa cifra ascendió al 59,3%. Pero pregúntense, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Bueno, los datos reflejan esto. Aproximadamente la mitad de esos jóvenes mencionan al menos un tipo de trastorno que está diagnosticado. Y he creado una separación entre los dos primeros y los que siguen, porque son los que están a la cabeza, por así decirlo. Bueno, la depresión, 17,7%, la ansiedad, y por debajo ya encontramos los trastornos por déficit de atención y hiperactividad, 7,6%, trastornos alimenticios, también importante, los trastornos obsesivo-compulsivos, el estrés postraumático, trastornos de la personalidad, y aquí hay un dato curioso, adicciones sin sustancias. ¿Cómo cuál? El móvil, los videojuegos, bueno, adicciones sin sustancias. Y luego tenemos las adicciones ya con sustancias. Hola, Zaragoza. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, se preguntarán muchos de ustedes quién soy yo, qué es lo que hago aquí y qué es lo que mueve básicamente promulgar este tipo de información. Bueno, básicamente soy un divulgador, soy experto en crecimiento personal, especializado en programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un modelo que básicamente hace que las personas puedan pensar y sentir de forma eficiente para que consigan resultados no únicamente extrínsecos, sino principalmente resultados intrínsecos, ¿de acuerdo? También tengo el honor de ser codirector del máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza, junto con mi compañera Ana Romar. Estamos muy orgullosos de ese proyecto. Tenemos alumnos aquí. A ver, levantar la mano, hacer un poquito de ruido. Ah, bueno, muy bien. Pues estas personas, esos amigos ya, forman parte del primer máster en Soft Skills e Inteligencia Emocional, no solo de la Universidad de Zaragoza, sino de España. Es un máster 100% online. Ya estamos a la mitad básicamente de la experiencia, pero abriremos plazas más o menos para marzo del 2025.
Y entre todas estas cosas, lo que más hago es trabajar con personas adultas, personas como ustedes, para facilitarles procesos de transformación, procesos en los que vamos hacia adentro, somos capaces de observar nuestros patrones de comportamiento, observar cuáles son aquellas creencias limitantes que aún nos siguen acompañando y son como cadenas invisibles y no nos dejan en ciertos momentos relacionarnos de forma óptima o no nos dejan progresar en ciertas áreas de nuestra vida o nos mantienen con una salud precaria en ciertos contextos y ahí en los demás contextos que ustedes puedan imaginar. Pero sobre todas las cosas, si alguien me pregunta quién eres, un contador de historias. A mí me encantan las historias. De hecho, y voy más allá, creo que toda es una historia. Toda es una narrativa. ¿Por qué? Porque el ser humano es el ser capaz de crear significados. Y este no es un dato menor. Entonces, el ser humano, a través de lo que vive, a través de lo que pasa, a través de lo que experimenta, tiene la posibilidad de crear un significado a eso. Por eso decimos que nunca es lo que te sucede en sí la causa de tu malestar o la causa de tu infortunio. Nunca es lo que te pasa, sino más bien la interpretación, la percepción que eres capaz de generar de eso que te está sucediendo. Por eso, Viktor Frankl decía, el gran poder del ser humano reside entre el estímulo y la respuesta. Claro, imaginen esto, ustedes tienen un estímulo, X, lo que sea, algo que les desagrada. Un estímulo y tienen una respuesta automática, rápida, inconsciente, una respuesta aprendida, una respuesta que muchas veces ustedes pueden observar, ¿no? ¿Quién les enfada apenas verle? ¿Quién les saca de quicio? ¿Qué es aquello que de repente saca vuestra peor versión, por así decirlo? Tienen el estímulo de esa persona o esa cosa y hay una respuesta automatizada. Esa respuesta, por cierto, ha sido aprendida ¿en qué momento? Pues principalmente ha sido aprendida en nuestra infancia o modelada de la reacción o del modelo del mundo de nuestros padres. Pero aquí el poder está entre el estímulo y la respuesta. ¿Ven? El estímulo y la respuesta. Tenemos un espacio aquí en el medio, un espacio maravilloso. A ese espacio le llamamos el espacio de la libertad. Aquí es donde tú aún puedes decidir hacer algo diferente de lo que haces habitualmente. Por eso decimos, estamos a las puertas de un nuevo año. ¿Queréis mejorar en ciertos aspectos? ¿Queréis poneros objetivos? Pensad muy bien el estímulo y la respuesta. Y recuperad ese espacio que está en el medio para hacerse la pregunta, ¿qué es lo que podría hacer diferente? ¿O cómo podría comportarme diferente? ¿O cuál es la elección que tengo disponible ante este estímulo? El ser humano es el ser capaz de crear significados. Y vuestra felicidad y vuestro bienestar está muy relacionado con la propia narrativa, con la propia historia que ustedes mismos se cuentan acerca de ustedes. Por eso digo que todo es una narrativa. Yo aprendí a una edad muy temprana que algo trágico puede ser transformado en algo mágico. O algo que aparentemente en tu vida es una trampa, puedes convertirlo también en un trampolín. Y eso es lo que considero ese espacio de libertad para ti. Algunas pequeñas historias que he reunido para ustedes el día de hoy. Esta me gusta especialmente. Resulta que había un padre que estaba a punto de entrar en una caverna oscura junto con su hija pequeña y tenía un candil, una lámpara. Y pues para adentrarse en la oscuridad encendió la lámpara, que era una lámpara de aceite. La niña pequeña, sorprendida, preguntó, papá, papá, ¿cómo entra la luz en la lámpara? Y el padre le dijo, amor mío, la luz no entra. La luz tan solo está esperando a alguien que pueda encenderla. Ahora, cuando hablamos de alguien que pueda encender esa luz, esa llama dentro de ti o dentro del corazón de tus propios hijos o de tus alumnos, no estamos hablando únicamente de una persona.
A veces es una circunstancia. A veces es una situación que quizás no quisiste para tu vida. Que si hubieses tenido la posibilidad de evitarlo, lo hubieras hecho. Pero esa circunstancia, esa posibilidad, eso que quizás fue desagradable, también puede ser el precursor o la precursora de encender tu llama y tu luz interna. ¿Qué es lo único que necesitas? Otorgarle un nuevo significado a la situación en sí misma. Porque algo que desearía que todas las personas que me acompañan en estos procesos, y por supuesto sus hijos, en la medida que ustedes puedan ser capaces de transportarle esto, es pensar y tener la clara convicción de que eso que llamamos realidad es algo neutro. Pensar eso. La realidad es neutra, pero somos nosotros, con nuestras experiencias, los que creamos una percepción acerca de esto. Y ustedes seguramente se preguntarán, bueno, pero hay situaciones en su vida, en la vida de una persona, que son terribles, que son circunstancias. Claro que sí, no estamos hablando de que no lo sea, pero la idea de la justicia puede traernos por el camino de la amargura. La realidad es neutra y somos nosotros los que les otorgamos un significado a eso. Esta historia me gusta mucho. Es muy hermosa y habla acerca de la inocencia de los niños y las niñas. Resulta que una madre estaba desesperada. Estaba desesperada porque sus dos hijos pequeños, uno con 6 años y otro con 8 años, siempre estaban metidos en problemas. Siempre estaban metidos en problemas. Allí donde había un conflicto, un problema en el pueblo, allí estaban esos dos niños. Ya estaba desesperada, no sabía qué hacer, pero un buen día se enteró que el cura del pueblo tenía cierta habilidad para enderezar a los niños con su lenguaje. Al saber esto, fue a ver al cura del pueblo, le contó la situación, el cura se quedó pensando y dijo, bueno, entonces tráeme al niño más pequeño. Y allí va el niño pequeño, lo sienta en una silla enfrente de él, entonces el cura de repente se toma la cara pensativo y dice, vamos a ver, dime, ¿dónde está Dios? Claro, el niño pequeño se queda sorprendido ante la pregunta, petrificado, empieza a experimentar algo de miedo, el cura nuevamente lo mira y dice, ya, déjate de juegos. Dime de una vez, ¿dónde está Dios? Y el niño empieza a temblar, ¿no? Y por última vez te lo voy a decir, y ya con el dedo, ¿no? Dime, ¿dónde está Dios? Ya el niño sale corriendo, llega a casa, se encierra en el baño, claro, su hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Abre la puerta y el niño pequeño, ahora sí que nos hemos metido en problemas, Dios se ha perdido y creen que hemos sido nosotros. Oh. Nos presenta la hermosa inocencia que tienen los niños y las niñas. Por eso también nos hace reflexionar de que cuán permeable es su mente, cómo creen todo aquello que les decimos y que compartimos con ellos. Y eso es algo que merece una reflexión por parte de nosotros. Cada acción que tenemos, cada palabra, cada espacio compartido está teniendo un impacto en la creación de su percepción del mundo. Había una luciérnaga que estaba muy enfadada porque su luz era muy pequeñita, casi titilaba y no lograba alumbrar demasiado. Estaba muy enfadada con ello. Entonces un buen día, un viajero que se había perdido vio la pequeña lucecita de la luciérnaga, comenzó a seguirla y la luciérnaga le guió hasta el camino del cual este hombre se había perdido. En ese momento, la luciérnaga comprendió algo muy importante y se dijo a sí misma, ahora comprendo. Lo importante no es que sea grande, es que sea útil. Útil. ¿No? Entonces, ¿cómo podría ser útil uno de ustedes en una conversación con su nieto, con su nieta, con sus hijos, con su propio niño o niña interior? ¿Cómo podría tener esa conexión? ¿Cómo podría tener esa conversación con uno mismo? Hace tiempo aprendí que unas cuantas palabras bien organizadas
y dichas en el momento oportuno pueden cambiar la vida de una persona. Luego, en la reflexión acerca de eso, comprendí algo aún más importante. No son en sí las palabras, sino incluso es más valioso desde dónde digo lo que digo. ¿Cuál es la plataforma emocional desde la que comparto ese mensaje con mi hijo, con mi hija? Me encantan los espacios de silencio, porque el silencio también es parte de la conversación, porque el silencio invita a una reflexión hacia adentro, invita a recordar situaciones, momentos y personas. Y si ustedes tuvieran que pensar en una persona que ha impactado en su vida de una forma maravillosa, ¿quién sería esa persona? ¿Quién sería esa persona que tuvo una mirada apreciativa con ustedes? ¿Quién sería esa persona que les impulsó? ¿Quién sería esa persona que no les puso límites, sino que les invitó a ser curiosos, que les invitó a sentirse en un espacio de seguridad, que les invitó a coquetear con la idea de que cuando uno desea algo fuertemente, puede alcanzarlo y puede gestar un camino para poder hacerlo? ¿Y quién incluso les pudo haber enseñado que quien ama caminar llega más lejos que quien ama la meta final? Quien ama caminar es quien ama el proceso y no está simplemente obsesionado con llegar a la meta, sino que puede observarse y decirse: qué bien, estoy disfrutando grandemente de esta experiencia y cada paso que doy es una conquista hacia eso que llamo mi propio bienestar. Bueno, hay algunos datos interesantes que necesitamos comprender para poder relacionarnos con ese niño, con esa niña. Yo le llamo estos 4 hitos. Son 4 hitos importantes que deberíamos saber a la hora de relacionarnos con los niños y con las niñas, porque de esta manera se programa su mente inconsciente. Hito número 1 es que los niños y las niñas no cuestionan las cosas. ¿Y por qué pasa esto? Pensar que ahora esto que llamamos nuestra mente consciente, que es la que tiene la capacidad de racionalizar y de crear preguntas acerca de qué, cómo, cuál, dónde, eso es algo que no se gesta hasta aproximadamente los 6, 7, 8 añitos, que es cuando se completa básicamente la formación del lóbulo frontal, que es donde se contiene la mente consciente, esa mente que es capaz de observarse a sí misma. Pero en el periodo anterior, en todos esos años, los niños y las niñas viven en un periodo de inconsciencia. Esa inconsciencia hace que estén grabando todo lo que está pasando a su alrededor. Por así decirlo, cuando uno llega al mundo después de haber estado en el útero de su madre, después de haber estado esos meses en donde uno está contenido en ese medio acuoso, cuando uno sale, experimenta un segundo útero. Ese segundo útero es la sociedad en la que creces. Es el sistema de creencias que prevalece en ese espacio. Y hay algo que no deberíamos olvidar. Antes de poder crear cualquier cosa en nuestra cultura, atención a esto, antes de poder crear cualquier cosa en nuestra cultura, deberíamos saber a ciencia cierta que somos su creación. Antes de poder crear cualquier cosa en nuestra sociedad, en nuestra cultura, somos su creación. Porque nosotros cuando llegamos al mundo ya habían ciertos paradigmas que estaban establecidos. Esas aparentes leyes universales que se decían en tu entorno, las aceptaste, pero nunca las cuestionaste. Esto no es algo malo ni algo bueno, esto es algo simplemente natural. Pero de la misma manera que sus hijos abrieron los regalos de Papá Noel con gran ilusión y ustedes también lo hicieron en su momento, luego uno se dio cuenta de algo diferente. Pero no fue
a partir de cierta edad, cuando uno comienza a cuestionar lo que pasa en su entorno. Ahora, ¿qué puede creer un niño o una niña? Puede creer muchas cosas. Puede creer, evidentemente, que él es capaz. Puede creer que él es merecedor. Puede creer, por sobre todas las cosas, que él es un niño o una niña digna de amor, digna de abundancia o digna de que le pasen cosas buenas en la vida. Pero también uno, dependiendo de las circunstancias en las que creció, pudo haber aprendido cosas diferentes. Y eso que aprendió hoy forma parte de algo que llamamos tu sistema de creencias. Tu sistema de creencias difiere en gran medida de lo que tú piensas racionalmente. El pensamiento consciente es el que contiene el anhelo y el deseo. Tú quieres conscientemente ciertas cosas para ti, ciertas cosas para tus hijos, ciertas metas que quieres alcanzar, pero esas son metas conscientes. Inconscientemente ya estás programado y hay unos estándares que están establecidos de hasta dónde eres capaz de llegar en tu vida. Por supuesto que esos estándares no responden a la realidad, y esto es algo que debemos comprender, pero sí responden a la realidad intrínseca del propio ser, que si no desarrolla una capacidad de autoobservación, puede apegarse durante toda su vida a pensar que él es la personalidad que ha forjado. Y cuidado con esto, no lo digo yo, lo dice el doctor Gabor Mate. La personalidad y la persona no son lo mismo. La personalidad que cada uno de nosotros ha creado es una adaptación al medio en el que creció. En esa adaptación uno pudo haber adoptado creencias potenciadoras que han dado fe de lo que crees de ti y han dado sus frutos. Pero también esa personalidad pudo haberte hecho comprender a una edad temprana que si eras llevado al perfeccionismo podías tener el cariño, el amor o la aceptación de tus padres. Y eso en ciertos contextos puede ser de utilidad, pero os aseguro que para toda tu vida terminará siendo un límite. Y lo veo todo el tiempo porque trabajo con personas adultas que me muestran esas complicaciones. La personalidad no es la persona. La personalidad es una adaptación. ¿Y qué es lo que tuviste que hacer para adaptarte al medio en el que creciste? Bueno, cada uno de ustedes tiene su experiencia propia de cómo tuvo que aprender ciertos mecanismos. Pero piensa en esto. Sanar en gran medida conlleva que abandones partes de ti que construiste para sobrevivir. Sanar requiere, en gran medida, que seas capaz de abandonar partes de ti que construiste para sobrevivir. Pero uno no llega a esta conclusión tan fácilmente. Uno debe aprender a autoobservarse y debe aprender, por sobre todas las cosas, a no apegarse con esa personalidad. Porque muchas veces esa personalidad no da paso a esa persona que somos. Entonces, en la personalidad encontramos el orden, encontramos lo que está gobernado por aquello que socialmente creímos que debíamos hacer. Entonces, el orden tiene mucho que ver con la personalidad. No es que esté mal o esté bien, el orden es necesario. El orden nos trae lo que es seguro, lo que conocemos. La persona muchas veces requiere que podamos movernos a un espacio de caos. Orden y caos son dos fuerzas que influencian nuestra vida. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si yo estoy en un espacio de orden constante? Porque la sintomatología de esto sería apatía, desgano, falta de sentido, una sensación de vacío existencial. Y cuando de repente encuentras espacios o personas que hacen que puedas vivir ese espacio caótico que también contiene, y esto es muy importante, lo caótico contiene lo que es posible.
lo que es posible para nosotros, ya no lo podéis encontrar en este espacio de orden establecido de aquello que ya conocéis de vuestra personalidad. Necesitáis adentraros en la persona que tiene que ver con un espacio de seguridad y ¿de qué? Si aquí encontramos seguridad, ¿qué encontramos aquí? También, pero esto nos acerca de forma íntima a algo que podemos ponerle un nombre, pero en sí es una sensación: libertad. Libertad. Y responderos en silencio. ¿Acaso no habéis encontrado en este transcurso de vida personas con las que compartís ciertos momentos y os sentís en un espacio de libertad, donde no hay juicio por parte de esa persona o ese grupo de personas, donde ser lo que deseo ser está permitido y está disponible para mí? Y a veces tenemos esos chispazos únicamente en nuestra vida y terminamos llegando y tomando fe de que viejos demasiado pronto, sabios demasiado tarde. Viejos demasiado pronto, sabios demasiado tarde. No hay nada de malo con vuestra personalidad. Esto es una construcción natural, pero no olvidéis que es un constructo y ese constructo se puede reprogramar, se puede volver a observar, se le pueden incluir diferentes formas de percibir la realidad para acercaros más a un espacio en donde la libertad es algo que está de forma constante. Hay una frase que me encanta y se las regalo. La libertad lo es todo y el amor es todo lo demás. Pensadlo, hacerlo vuestro. La libertad lo es todo y el amor es todo lo demás. Pero qué curioso. A veces tenemos esta experiencia de que estamos sentados en nuestra particular cárcel y las puertas de esa cárcel se abren de par en par y somos nosotros los que no queremos salir. ¿Por qué pasa entonces algo así? Porque nos apegamos a lo que es conocido para nosotros. Porque íntimamente nos produce un miedo terrible a aquello que aún no ha sido explorado por nosotros. Si yo les digo y les pregunto, ¿a qué le teméis más? ¿A perder lo que ya tenéis o a no conseguir lo que queréis? ¿A qué le tenéis más miedo? ¿A perder lo que tenéis o a no conseguir aquello que queréis? De forma mayoritaria, internamente, y esto es algo muy ancestral para nosotros, tememos más perder lo que ya tenemos. Esto tiene un peso aparentemente más fuerte para nosotros. Aunque a veces podemos caer en la cuenta de que no necesito perder lo que ya tengo para conseguir lo que quiero, sino que puedo hacer de un espacio mucho más grande, amplificarlo y aprender a moverme más en esa incertidumbre que es donde se encuentra lo que es posible para ustedes. Entonces, en 2025, lo que es posible para ustedes no está en lo que ya conocéis. Está en lo que aún está por descubrir. Pero eso puede transformarse en un viaje maravilloso, un viaje de exploración, como si fueran ustedes Indiana Jones que se ponen su sombrero y entran a explorar ese camino de incertidumbre. De pequeños hacemos asociaciones completamente irracionales. Claro, nos dicen algo o nos pasa algo y hacemos una asociación a veces directa con nuestra propia autoestima, por ejemplo. He tenido casos, recuerdo uno que trabajé en México, de un muchacho que estuvo expuesto varias veces al comentario de su madre de que él era un tonto. Tú eres tonto, allí le llaman pendejo, eres un pendejo, ¿no? Pero básicamente la traducción es tú eres tonto. Estuvo tantas veces expuesto a ese comentario que hizo una asociación directa que marcó profundamente su sistema de creencias. Y hoy en día, con 45, 46 años, se veía todavía impedido de hacer ciertas cosas porque caía en la cuenta de que él,
era tonto y no estaba en el mismo lugar que los demás. Yo mismo tuve que hacer un trabajo profundo para crear una especie de desprogramación, porque yo también crecí con la creencia de que soy tonto. Y esa creencia de que soy tonto vino asociada a mi experiencia con las matemáticas, que las aborrezco, las odio, son terribles, pero en aquel momento más, y ahora ya, bueno, pues ya está, ¿no? Pero en aquel momento me causaba mucha presión las matemáticas. Y claro, estar expuesto a eso, viendo cómo tus compañeritos terminaban los exámenes rápidamente y los entregaban, tú comienzas a preguntarte, oye, ¿qué me pasa a mí? Me pasa algo, soy tonto, no puedo hacer lo mismo que hacen los demás de la misma manera. ¿Me van siguiendo? Entonces, uno puede estar expuesto a cosas que le digan los demás, pero uno también puede estar expuesto a lo que uno se dice a sí mismo. Porque hay algo que aparece después de los 6, 7 añitos. ¿Qué es aquello que aparece que comienza a delimitar lo que es posible o no para nosotros? ¿Qué es aquello que aparece? Que, por cierto, los niños pequeños no lo tienen. Por eso los niños pequeños hacen una y otra vez lo mismo y se caen y se levantan y se vuelven a caer y se caen y vuelven a levantarse y así hasta que consiguen lo que quieren, que es caminar. ¿Qué pasa? ¿Qué es aquello que aparece después de esos, perdón? Creencias, sí, por supuesto también, pero ¿qué es eso que aparece? Que nos acompaña a muchos de ustedes todo el tiempo, ¿perdón? El miedo también, pero ¿cómo se evidencia ese miedo? ¿A través de qué? ¿Perdón? ¿Del ego? También. ¿Cómo aparece? ¿Cómo os dais cuenta de eso? Miren, con una voz interior, los niños pequeños no tienen diálogo interno. ¿Me parece maravilloso? No hay diálogo interno, no hay ninguna voz que te diga que no puedes hacerlo o que no eres merecedor para hacerlo o que los demás van a pensar o van a decir de ti si tú haces algo o dices algo. No hay diálogo interno. No quiere decir que el diálogo interno sea algo negativo, por supuesto que no. Cuando te entrenas en ese diálogo interno puedes cambiar el discurso y puedes cambiar la narrativa. ¿Y cuál es el filtro más importante por el cual percibimos la realidad? ¿Cuál es el filtro más importante por el cual percibes la realidad? ¿Cuál es ese filtro? Exactamente. Bueno, la emoción. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Determina cómo es tu comportamiento ahí fuera. Si yo les preguntara, ¿qué es más importante para, vamos a poner, bajar de peso? Porque es un objetivo que alguno de ustedes seguramente tiene para este 2025, ¿no? Pues bueno, ponernos en forma, bla, 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 lo que sea. Ese es el objetivo. Entonces, voy a dar 3 pautas. Pauta número 1, tu narrativa, lo que te cuentas a ti mismo. Pauta número 2, la estrategia de cómo vas a hacer para poder bajar de peso. Y el estado, o sea, la emoción desde dónde lo vas a hacer. ¿Qué es más importante? ¿Cuál es la, básicamente, qué está tercero, qué está segundo y qué está primero en un orden de prioridades para conseguir lo que quieres? ¿La estrategia? ¿El cómo vas a conseguirlo? ¿El estado de cómo te sientes? ¿Sí o no? ¿O la narrativa de lo que te cuentas? ¿Hay dudas? Ok, voy a despejar las dudas. La estrategia no es lo más importante. Claro que es importante, pero no lo más importante. Saber cómo quieres conseguir ese objetivo, que de hecho se lo podéis preguntar a ChatGPT o a Google, ¿no? ¿Cómo hago para tal? Y te va a dar la estrategia, ¿sí o no? Entonces, la estrategia te puede llevar a la tiranía del cómo. A la tiranía del cómo. ¿Cómo hago esto? Y estoy en eso. ¿De acuerdo? Entonces, bien, la estrategia estaría en el tercer lugar. Lo más importante para poder conseguir aquello que quieres o crear un comportamiento nuevo en tu vida es tu estado emocional. Tu estado emocional va a crear una narrativa, una historia que te cuentas, un diálogo interno del significado que tú le das a, por ejemplo, estar aquí arriba. Porque si yo les digo, ok, ahora voy a sacar a uno de ustedes aquí arriba al escenario para que durante 5 minutos nos hable de un tema libre, ok, pueden improvisar acerca de eso, pero van a pasar aquí. ¿Qué sucede? Puede suceder lo siguiente. Si yo tengo un estado emocional
fisiología de expansión y subo aquí y digo, bueno, tengo la oportunidad, ¿no? Empiezo a contar la historia. Qué buena oportunidad de experimentar lo que se siente estar en un escenario y hablar directamente a las personas. Qué bueno. Eso puedes decirte, puedes sentir esa emoción, te haces esa narrativa y luego trabajas en el cómo lo vas a desarrollar. Perfecto. Pero ¿qué pasa si tú has hecho un montón de cursos de cómo hablar en público y yo te saco aquí y rompes tu estado emocional? Y aquí bajas los hombros, te contraes, no respiras ya bien. ¿Qué pasa internamente? ¿Cuál es la narrativa que te cuentas internamente? ¿Te acojona? Claro. Te acojona, entonces la narrativa es, ¿y ahora qué van a pensar toda esta gente de mí? Y bla, 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 y te dices todo eso y ya está. Da igual la estrategia que tenías. Número 1, construyes un estado pleno de recursos. Número 2, aprendes la importancia de tu narrativa, lo que te estás contando acerca de lo que quieres conseguir. Es muy importante. ¿Y sabes qué? No hay nadie más importante que tú para contarte tu propia historia. No dejes que las circunstancias o otras personas construyan tu propia narrativa interna. Ese es un deber y es un derecho tuyo propio. Y luego trabajas en la estrategia. Para no estar haciendo ningún tipo de asociación rara. Pero lastimosamente cuando somos pequeños hacemos asociaciones que nos limitan por ciertas circunstancias que vivimos. ¿Y cuál es la asociación que podría hacer un niño pequeño, una niña pequeña, si sale aquí y la pasa mal? ¿Cuál podría ser la asociación? ¿Agradable o desagradable? Desagradable. Eso crearía una memoria inconsciente que en un momento determinado en su futuro, de forma totalmente inconsciente, por lo que ve, por lo que oye o por lo que percibe sensorialmente, dispare nuevamente la memoria de lo que experimentó aquella vez y tenga una asociación que es desagradable. Entonces, ¿cuál es la acción que va a querer realizar ese niño o esa niña? Salir huyendo o entrar aquí y frizarse, bloquearse. Entonces, nunca es la cosa en sí misma. Y yo pongo este ejemplo de este espacio que aparentemente causa tanto miedo, pero nunca es la cosa en sí misma. No es esto. Es la asociación que yo tengo hecha con esto. Con lo cual, sea lo que sea que ahora mismo les dé miedo en su vida abordar, no es la cosa en sí mismo. Es la asociación que ustedes están haciendo para eso. Entonces, construyen un estado pleno de recursos, desde ahí se cuentan una historia diferente y están constantemente observándose. ¿Por qué nos cuesta tanto observarnos? ¿Por qué nos apegamos tanto a nuestros comportamientos? Eres mucho más que tus comportamientos. De hecho, hacemos una confusión entre identidad y comportamiento y luego lo veremos. Buscamos la aceptación cuando somos pequeños, buscamos un espacio de amor, de cariño, por supuesto, de estar acogidos por ese entorno familiar. En esa búsqueda de aceptación podemos hacer asociaciones terribles a veces. ¿Qué puede asociar? ¿Es posible que un niño o una niña que crece con un padre o una madre que está enfermo constantemente aprenda a enfermarse de forma constante para de esa manera tener la aceptación o el cariño de mamá? ¿Es posible que alguien aprenda algo así? Claro que es posible. ¿Es posible que una niña que crece con la figura de un padre autoritario crezca con una creencia de perfeccionismo que no le permita desarrollar su persona, sino que se vea como encerrada en esa personalidad de lo que aparentemente debe ser para esa figura de autoridad que era su padre o era su madre? Y por supuesto que si estamos aquí, si han llegado a este espacio, a este oasis donde podemos ver un poco de agua fresca, si llegamos aquí es porque entendemos el significado de la palabra madurar. Madurar significa ya no tienes a nadie a quien culpar. No venimos aquí a culpar a las circunstancias. No venimos aquí a culpar a lo bien o lo mal que lo hicieron tus padres. No venimos aquí a
culpar a ese supuesto abuso, a esa situación terrible. No venimos aquí a eso. Venimos aquí a buscar recursos para reinterpretarnos y de esa manera elevar los estándares en nuestra vida. Nos cuesta mucho elevar nuestros estándares y nos vemos abocados, encerrados a un estilo de vida que parece que es el que se diseñó para nosotros. ¿Por qué funciona entonces esto de esta manera? Y muchas veces es por el miedo que tenemos de salir a ese espacio de incertidumbre. Y todos los que estamos aquí estamos a una sola decisión de cambiar toda nuestra vida. Y no les estoy alentando para que tomen esa decisión. Lo único que les estoy diciendo es, antes de culpar a lo que sea, tienes que culpar a esa situación o a esa persona por todo lo bueno. Y eso también es mucho. Y muchos de los que estamos aquí quizás hemos tenido conflictos con nuestros padres. Pero si yo os preguntara, ¿qué es el agradecimiento? ¿Qué me diríais? ¿Qué es el agradecimiento? ¿Por qué te sientes agradecido tú en tu vida? Muchas veces te puedes sentir agradecido porque alguien ha hecho algo de bien para ti o por ti, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y no debería uno sentirse siempre agradecido entonces por el regalo más grande que nos han hecho? Independientemente de que quizás hoy en día tengas conflictos y tengas situaciones que no permites de alguno de tus padres, y eso pues es entendible, debería prevalecer el hecho del agradecimiento porque nos han dado el regalo más grande que existe, que es la posibilidad de tener esta vida que puede ser utilizada para trascender, para mejorar y para progresar. Porque si te preguntas, ¿cuál es el enemigo de la felicidad? El aburrimiento. La falta de progreso. Porque si te preguntas, ¿cómo quiero entrar en el 2025? Quiero entrar lleno del proyecto más importante de todos. Yo como proyecto. Como proyecto. Hoy un proyecto inacabado aún, un proyecto por mejorarse, un proyecto que no tiene fin, un proyecto que siempre está en constante evolución, si esa es una decisión por parte de nosotros. Y eso te invitaría a ir a nuevos lugares, a nuevos entornos, a conocer a otras personas, a mezclarte con ideas diferentes, a caminar descalzo por algún lugar perdido del mundo, experimentando qué es la vida y qué es simplemente respirar aire fresco. Cosas que muchas veces dejamos de lado porque estamos con nuestro enfoque puesto constantemente en otro lugar. Y el enfoque es importante. Claro que lo es. ¿En qué te enfocas más? ¿En lo que tienes o en lo que te falta? Porque esa pequeña distinción en tu enfoque va a determinar en gran medida cómo te sientes con respecto a tu propia vida. Y lastimosamente, si encontramos a alguien que se siente en una infelicidad constante, probablemente el enfoque que tenga de su vida está llevado a todo aquello que le falta, pero no a lo que ya le ha sido dado o lo que está presente en nuestro día a día. Modelamos, por supuesto, a nuestras figuras de autoridad. Que no te extrañe, Maite, que la tengo aquí cerca, que no te extrañe que en una conversación entre amigas, cualquiera de estos días, una de tus amigas, tomando el café, te diga, ay, Maite, cada vez te pareces más a tu madre. Se lo han dicho ya, ¿no? Que para algunos puede ser como, no quiero parecerme a mi madre. Y yo lo he visto muchas veces. Modelamos de tal forma el comportamiento de nuestros padres que yo me he pillado en algún momento, en alguna foto que me ha hecho Carmen de estas imprevistas, que yo estaba mirando el móvil y estaba con este gesto, fíjense. No era consciente de ello. Cuando veo la foto, ¿a quién veo? Veo un comportamiento de mi padre cuando se ponía a arreglar su coche, que levantaba el capó del coche y estaba como
concentrado en algo, está el mismo gesto. Y yo me quedé impresionado por decir, oh, Dios mío, ¿hasta qué punto? ¿No? Como me pasó aquí en un Carrefour un día que estaba haciendo la compra y de repente delante de mí estaba un padre con su hijo y el padre estaba en esta postura, haciendo la fila, ¿no? ¿Y cómo estaba el niño? Igual era para sacar una foto y decir, madre mía, ¿hasta qué punto modelamos? Entonces tú dices, si modelas la fisiología, la forma de caminar de tu padre, las expresiones, los microgestos, ¿modelas también en algún punto su forma de pensar, su forma de experimentar la realidad? ¿Modelas sus reacciones? Claro que sí, modelas todo eso. Y aquí la invitación hermosa es pensar, he aceptado un montón de cosas dentro de mi personalidad. ¿Podría comenzar entonces a cuestionar alguna de esas cosas con el fin de colocar algo nuevo y diferente que sea más eficiente? Claro que sí. Esa es una verdad absoluta. Lo he visto muchísimas veces. Por eso me dedico a lo que me dedico. Porque puedo ver, oír y experimentar lo que es la transformación de las personas. Claro, eso hace que nosotros tengamos que observar cuáles son nuestros modelos o mapas mentales, cuestionarlos, enriquecerlos. Esta historia me encanta particularmente. Un mono va caminando por la selva. Los que ya me conocen se saben la historia, pero no sé por qué les encanta volver a escucharla, ¿no? Es una cosa que nunca he entendido. Pero bueno, es significativa. El mono va caminando por la selva y claro, el mono es bueno, tiene compasión. El mono siente, el mono sufre. El mono piensa, atención a esto, erróneamente que lo único que existe, que lo verdadero, que lo auténtico, lo real, es la selva, porque es lo que él conoce. De repente llega a un río y ve que hay un pez en el agua. Entonces el mono se pregunta, ¡pobre pez! Se debe estar ahogando, debe tener frío. ¿Y adivinan qué hace? Lo saca, estira su manita y saca al pez del agua pensando que ha hecho lo mejor y lo deja a un costado del camino. El pez se retuerce poco a poco y finalmente muere. La metáfora es tan hermosa y tan profunda que nos invita a pensar en qué momentos de nuestra vida hemos sido quizás con nuestros hijos ese mono. O en qué momento de nuestra vida hemos sido quizás ese pez. Y hemos decidido por la personalidad en lugar de decidir por la persona. Nos hemos acomodado a un sistema, a una forma de estar en el mundo, sin previamente cuestionarla. Lo hermoso es que uno todavía está a tiempo para hacer modificaciones en su vida. Por eso estamos aquí, porque es un espacio de crecimiento y es un espacio en donde lo posible anida secretamente en esos espacios que no han sido explorados por ustedes. Una cosa importante de todo esto es pensar, ok, hay algo con mi comportamiento. Y tiene que ver con la diferencia entre la mente inconsciente y la mente consciente. La mente inconsciente gobierna aproximadamente el 93% de vuestro comportamiento. Ustedes se preguntarán, ¡guau, qué locura! Es muchísimo. Pero comiencen a pensar todos los mecanismos que tienen que activarse en su cuerpo día a día para que ustedes estén vivos. Miles o millones de cosas están pasando en nuestro sistema interno que son completamente inconscientes para permitirnos tener este enfoque consciente y llevar la atención a cualquier lugar. Claro, dentro de esta programación de ese 93%, ahí, claro, hay mucha cosa. Y ahí está justamente, fíjense, ¿cómo programamos esto en la infancia? ¿Qué está programado allí? Memorias priming. ¿Qué son las memorias priming? Son momentos específicos, emocionalmente intensos, agradables o desagradables, que crearon una memoria. Que esa memoria no necesariamente puedo llegar a ella de forma consciente. De hecho, ustedes
Pueden recordar momentos específicos de cuando tenían 2, 3, un añito. Posiblemente la mayoría de los que estamos aquí no recuerda eso, pero os aseguro que a través de un proceso que requiere una inducción hipnótica, y la hipnosis lo que hace es poder tener acceso a la mente inconsciente, ustedes recuperarían algún recuerdo de memoria priming que hoy en día conscientemente no pueden recordar. Pero no significa que no esté. De hecho, en mis formaciones presenciales suelo hacer lo que llamamos líneas temporales hacia atrás, para ir en busca de en qué momento de tu vida tuviste una memoria priming, que fue un momento emocionalmente intenso al cual le diste un significado que hoy en día te limita o te condiciona. Y es maravilloso porque cuando llegas a ese momento y puedes observarlo, puedes darle un nuevo significado. Y de eso se trata. De poder, cuando hablamos de reprogramación, hablamos de darle un nuevo significado a algo que te sucedió, a algo que aconteció en tu vida y marcó un hito para ti, porque a partir de ese momento comenzaste a comportarte de una determinada manera. No olviden que el cerebro actúa de forma automática, porque sobre todas las cosas, el cerebro busca el ahorro energético y la mente consciente hace un gasto energético muy grande. Con lo cual, la mayoría de procesos son inconscientes para nosotros. No es una barbaridad decir que los que estamos aquí somos unos inconscientes al volante. Porque hoy en día, después de mucha práctica, conducimos inconscientemente. Y fíjense todo el fenómeno que ocurre cuando tú simplemente abres la puerta de tu coche, te metes dentro y comienzas a articular todo un comportamiento que la próxima vez que lo hagas, y te invito a que lo hagas cuando salgas, puedas observarlo y digas, ¿en qué momento coloco los pies de esta manera y hago todo este movimiento, todo este mecanismo? Es inconsciente, es un programa. Por cierto, este programa es muy útil, por supuesto. Pero esas memorias priming están dentro de su memoria inconsciente. Por supuesto, cómo ustedes han generado afectos. ¿Saben ustedes el estilo de apego que tienen hoy en día de adultos? ¿Cuál es el estilo de apego que han desarrollado en su infancia y que os ha condicionado hasta el día de hoy? Y claro, puedo tener un tipo de apego seguro, puedo tener un tipo de apego evitativo, puedo tener un tipo de apego ansioso o puedo tener un tipo de apego desorganizado. Y este dato es importante porque ¿qué pasa si carezco de este apego seguro? Que por cierto, la mayoría de la gente está en este otro campo. Ansioso, evitativo o desorganizado. ¿Cómo se explica esto? Muy sencillo, pues de repente va el papá, la mamá, el primer día del cole de su hijo o de la guardería, es muy pequeño, y si el niño o la niña ha generado a través del afecto un apego seguro con su madre, con su padre, con su figura de referencia, si el apego es seguro, cuando su madre lo lleva el primer día de la guardería, y lo deja en clase y le dice, mi amor, mamá se va, pero luego regresa para buscarte. El niño se queda tranquilo porque ha generado una relación de confianza absoluta con su madre, con lo cual eso le permite quedarse en ese contexto, quedarse en ese entorno, disfrutar, jugar, crear relaciones con otros niños y finalmente cuando viene su madre lo recoge, el niño está seguro, está tranquilo. Ahora, y a ver quién de aquí, porque vamos a ver, claro, no te acuerdas de esto, pero hoy en día hay pistas, ¿no? El apego de tipo ansioso. Es ese niño, esa niña que ese día de clase, cuando su mamá lo va a dejar a la guardería, no quiere despegarse de la pierna de su madre. Está amarrada a la pierna de su madre y su madre le dice, tranquilo, mi amor, que te voy a dejar aquí y luego regreso. No, por favor, no. Y parece que y su madre al final lo arranca, lo deja ahí y el niño queda con esa especie de ansiedad, de sensación de rechazo, de sensación de abandono. Me han dejado aquí. Entonces constantemente está espiando por la ventana para ver si su madre viene de regreso. Y luego finalmente su madre viene y llega, ¡ah! Y es como un bálsamo, es como un oasis, ¡ay, qué bien! Y ya calmo mi ansiedad. Claro, bien. Claro, ¿qué pasa con este tipo de apego cuando eres un adulto?
Bueno, esto te pasa cuando mandas un mensaje a tu pareja, no te responde. ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿Dónde estará? Entonces comienzas a desarrollar una especie de ¿qué? De ansiedad. Y esa ansiedad cada vez se hace más evidente porque de alguna manera sientes esa especie de abandono por parte de la otra persona. Con lo cual, cosa que no es real, es más bien algo que está sucediendo dentro de la percepción de esa persona. Claro, hablemos entonces del apego evitativo. Este es el niño o la niña que lo van a dejar a la guardería y en ese momento, claro, no quiere quedarse allí, pero su madre lo empuja y se queda. Y se queda, pero se queda ¿cómo? Cabreado. Me has dejado aquí. Me has dejado aquí, mala madre. Entonces se queda en la guardería, pero no se relaciona con los demás niños. Se queda jugando solito, solita en un rincón y aprende a que tiene que gestionarse solito sus emociones, porque no puede confiar en la figura más importante, que es su madre o es su padre. Entonces, si no puedo confiar en esta persona, tengo que yo aislarme y gestionarme a mí mismo. Claro, ahora ustedes imagínense la relación de adultos entre un ansioso y un evitativo. Aquí tenemos el cóctel perfecto. El cóctel perfecto, porque claro, el ansioso lo que quiere es más de ti, ¿no? Quiero verte más. Claro, pero cuando el evitativo siente que se cruzan ciertos límites y empieza a vincularse emocionalmente con este ansioso, ¿qué hace? Me hago humo. No, esto no puedo. Esta sensación ya la conozco y yo tengo el recuerdo que la vez que me apegué a alguien, me dejaron tirado. Es gracioso, pero es algo que hoy en día nos pasa y nos pasa mucho. Y esto forma parte de nuestra programación inconsciente. Claro, se preguntarán, ¿qué pasa con el desorganizado? Por eso se lleva un poco de cada uno, ¿no? Se lleva un poco del evitativo y un poco del ansioso. Al final, lo que nos sucede es que a través de estos estilos de apego por la relación de afecto que hemos gestado en la infancia, fíjense hasta qué punto va a determinar hoy en día cómo nos relacionamos. Es para que ustedes tengan un acercamiento de la potencia que está en todo aquello que no es consciente para nosotros. La buena noticia es que cuando comienzas a observar estos patrones de comportamiento, y me encanta darme cuenta que todos son patrones, el surgimiento del ser humano y el avance quizás más grande se dio cuando el ser humano fue capaz de darse cuenta de los patrones que seguía el año y se dio cuenta de que, está pasando algo que vamos a llamarle primavera, está pasando algo que vamos a llamarle verano, está pasando algo que vamos a llamarle otoño y está pasando algo que le llamamos invierno. Y cuando el ser humano se dio cuenta de ese patrón en la naturaleza, comenzó a utilizarlo a su favor y dijo, ok, quizás entonces en primavera podemos sembrar, en verano podemos cuidar, regar todo eso, en otoño podemos cosechar y de esa manera podemos pasar un invierno mucho más tranquilos en casa con todo lo que hemos cosechado. Todos son patrones. Obsérvenlos en su vida, porque es maravilloso. Y la capacidad de observar los patrones de cómo te relacionas con los demás, o cómo te relacionas con el dinero, o cómo te relacionas con el trabajo, o cómo te relacionas con la creencia de todas las creencias, que es la creencia acerca de tu propia autoestima, acerca de tu propia autoimagen. Porque si queremos fortalecer algo en los niños y las niñas, por sobre todas las cosas, es la autoimagen que están creándose acerca de sí mismos. Es ese fortalecimiento que podemos hacerlo, podemos hacer ciertas cosas, pero luego, por supuesto, tenemos que dejar a nuestros hijos con la vida y la vida se encargará también de forjarlos. Las palabras escuchadas, por supuesto, y algo de lo que hemos hablado, los significados creados constantemente. ¿Quién se siente identificado con esto? Lastimosamente, son frases que escuchamos más de lo que realmente es útil para nosotros. Sí, levantabas la mano. ¿Te pasó? Sí. 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 Claro que lo es.
Mira, siempre tenemos que entender que nosotros podemos hacer una parte del trabajo, pero no todo el trabajo. Y sería bueno que en ese momento que puedan estar con sus hijos, si están separados, en ese momento ustedes propicien espacios donde la seguridad, donde la curiosidad, donde esta idea de que tienes una autoestima sana reine. Pero no únicamente por lo que le dicen, sino fundamentalmente por cómo se comportan con ellos y desde dónde le dicen lo que dicen. Recuerden que si alguien te dice eres un inútil, esto puede tener un impacto muy profundo cuando eres niño, ¿de acuerdo? Pero no es solamente la frase, sino desde dónde yo digo la frase, cuál es la emoción que tengo desde la que voy a decir esta frase. ¿Cuántas veces? Ah, claro, bueno, son... Claro, el punto es que aquí lo que quiero identificar con esto es que aquí en esta frase eres un inútil o eres vergonzoso o eres tonto o eres malo, que por cierto he sacado esto de las propias experiencias de clientes míos, o sea, son cosas a las que han llegado. Esto no se lo dice uno conscientemente ahora, o sea, ustedes entiendan que ustedes no se están diciendo esto conscientemente. Esto es algo inconsciente, muy profundo. Pero si yo los llevo en un viaje hacia atrás en su propia vida y llegan a un momento de su infancia, es posible que ustedes identifiquen un momento en el que una figura de autoridad os dijo algo así. Y en ese momento pudo haberse creado una creencia acerca de su propia autoestima. Pero aquí lo que identificamos es una problemática de lo que llamamos niveles lógicos. Un nivel lógico de identidad y un nivel lógico de comportamiento. Porque entiendan esto, tú no eres como te comportas. Tus comportamientos no son tu identidad. Si yo le digo a alguien, eres inútil, lo estoy tratando a nivel de comportamiento o a nivel de identidad. A nivel de identidad. Y eso es lo realmente peligroso. Porque el niño o la niña no logra distinguir esa diferencia de niveles lógicos. Algo muy diferente es decirle a un niño, te estás comportando de esta manera. De esa forma, el niño o la niña puede desapegarse de ese comportamiento, pero no que ese comportamiento sea su identidad. Lastimosamente, hoy en día, muchos de nosotros seguimos albergando ideas como estas inconscientemente. Es más, si yo os pregunto quiénes sois, probablemente me digáis como, bueno, pues soy maestro. No, eso es lo que ejerces. De hecho, cuando te jubiles es posible que no tengas que ir a dar clases, que por cierto, es algo que le pasó a una clienta, que toda su vida dando clases se identificaba como que soy maestra, el día que no tuvo que ir a dar clases entró en un conflicto y en una crisis existencial. Lo que eres no es lo que haces, pero muchas veces decimos lo que somos a través de lo que hacemos en nuestro día a día. Y eso pues, puede ser un conflicto. Eres inútil, conflicto de niveles lógicos. Pero aquí tengo otras joyitas también para vosotros. Tu hermano es más listo que tú. Conflicto de comparación. Terrible para un niño y una niña. No hay que compararlos. Y piensen en esto. Si generamos una creencia limitante, luego nuestros hijos, porque esto pasa, y esto grábenselo, por favor, esto a mí me ha ayudado muchísimo. No vives acorde a tus capacidades, vives acorde a tus creencias. No vives acorde a tus capacidades. Y muchos de ustedes tienen grandes capacidades, talentos, dones, fortalezas. Pero quizás no pueden mostrar esas fortalezas, esos dones o esos talentos porque hay una idea inconscientemente arraigada en ustedes que está limitando su propia estima personal. Con lo cual, no vives acorde a tus capacidades, vives acorde a tus creencias. Cuando elevamos nuestros estándares y somos capaces de crear nuevas creencias para nosotros, empezamos a sentirnos de una manera diferente, empezamos a contarnos una narrativa diferente y comenzamos a crear una estrategia de vinculación con lo que soy ahí fuera diferente. Estado, narrativa, estrategia. Por eso debemos cultivar que nuestros hijos, sobre todo, se sientan de una determinada manera. Porque el pensamiento viene después. Cuando los niños son pequeños no piensan, pero sí sienten. Y además son capaces de modelar la emoción de sus padres. Si yo le digo a una niña pequeña, tranquila, tranquila, papá está bien, papá está bien. La niña no se va a quedar con lo lingüístico, se va a quedar con el lenguaje no verbal.
Y además estoy enviando lo que se llama un mensaje de doble vínculo. Digo una cosa verbalmente, pero muestro otra no verbalmente. Los niños o niñas que están expuestos durante mucho tiempo a mensajes de doble vínculo corren el peligro de crear enfermedades como la esquizofrenia. Y crecí con un padre con trastorno bipolar. Pero esa experiencia fue una primera visión de la fragilidad de la mente humana. Y lo hermoso de todo eso es que como comencé a contarme una narrativa diferente, ya siendo mayor, dije, ¿por qué no puedo utilizar toda esta situación que he culpado durante tantos años? Ahora voy a decidir culparla, pero por todo lo bueno. Y quizás encuentre en la oscuridad de esa presunta situación algo muy valioso para mí. Y aprendí a moverme en la oscuridad. Pero sobre todo aprendí eso porque en la oscuridad se encuentran tesoros que no podemos ver en otros sitios. Por eso el viaje es un viaje hacia adentro. Es un viaje profundo y significativo. Es un viaje en el que por sobre todas las cosas no te culpas. Es un viaje donde te tomas de aquí y te dices, necesito llevarme a ese sitio. Necesito llevarme ante esa persona. Necesito llevarme ante mi próxima gran aventura de vida. Necesito comprender que cuando mi último aliento de vida llegue, pueda tener la idea de que me voy en paz, ¿no? Entonces, el escritor Borges contaba una historia acerca de su madre que con 97 años estaba en la cama a punto de morir y había un gran revuelo en la casa porque, claro, todo el mundo sabía que le quedaban ya horas a la abuela, ¿no? Entonces la abuela mandó a llamar a todos los que estaban en casa y cuando todos estaban reunidos en su cuarto les dijo, no sé a qué viene tanto revuelo. Tan solo soy una mujer muy mayor que se muere lentamente, no hay más nada. Pero ¿cómo te quedas si tu abuela te dice algo así? Maravilloso, ¿no? Maravilloso. ¿Por qué? Porque no estás apegado, no estás ansioso, simplemente comprendes la naturaleza intrínseca de la propia existencia, la impermanencia. Todo viene y todo se va. A veces las cosas se van incluso antes de lo que queríamos que se fueran. Pero es así. ¿Qué te queda entonces? Te queda tu forma de percibir el mundo. Ese es tu gran tesoro. Y es el gran tesoro que también puedes dejarle a tus hijos. Llenarlos de historias para que un día llegues a casa y tu casa esté pintada con crayones de colores y veas a tu hijo y le digas, ¿qué estás haciendo? Y tu hijo te mire y te diga, papá, es que la pared estaba muy aburrida y decidí contarle algunas historias para que se ría un poco. Y esa creatividad maravillosa que tienen los niños es algo que nunca deberíamos perder. Y esa curiosidad que en ciertos momentos viene a nosotros y nos hace una invitación que a veces denegamos. Pero la próxima vez que esa invitación hacia la curiosidad llegue, ¿qué tal si tan solo doy un primer paso? Y me olvido de querer ver la escalera completa, porque entendí que tan solo debía dar un solo paso y un paso más. Si lloras te pones fea. ¡Uy, terrible! Nadie te querrá. Bueno, esto es de programación, esto ya es programación 3.0. O sea, si queréis realmente joder a vuestra hija para que no encuentre ninguna relación significativa, por favor, decirles, mi amor, nadie te va a querer más que papá. Directo, ¿no? Y claro, y entendemos la diferencia de la intención y el comportamiento. La intención, claro que es buena. Y secretamente algún padre dirá, sí, pero es verdad. Ok, pero no se lo digas, porque si no es posible que inconscientemente esté buscando una referencia. Y quizás le has dejado los estándares tan elevados que luego, con lo que hay, hija mía, ¿no estás pensando eso? Estás pensando eso, que luego te llevas, claro,
Entonces, son formas, ustedes entiendan, el lenguaje, la forma de hablar y desde dónde digo lo que digo puede ser la gota que riega, pero también puede ser la tempestad que arrasa. Entonces, debo elegir quién quiero ser. Con mi hijo, con mi hija. ¿Quién quiero ser como abuelo, como abuela? ¿Quién quiero ser como docente? Porque si están frente a niños, por favor, entréguenles el significado de la vocación. Entréguenles el significado de la vibración y entiendan que no son en sí las palabras, sino que hay algo que no podemos ver, pero que nos conecta, algo que vibra y titila internamente en nosotros, pero que tiene la posibilidad de atravesar lo consciente para instalarse en lo inconsciente y generar o desencadenar a través de ahí un cambio increíble. Estoy feliz porque de repente me veo aquí ante ustedes compartiendo algo que creo que es significativo. Puedo notar vuestro interés, puedo notar cómo internamente quizás conectan con situaciones del pasado. Y es un regalo hermoso, porque no puedo hacer muchas cosas, pero sí puedo hacer esto. Entonces, en el bosque había un gran incendio, un incendio terrible. Los animales salen corriendo despavoridos, salen corriendo y se ponen detrás de un río, ¿no?, para protegerse. Y desde allí miran cómo las llamas están devorando todo el bosque. Entre el humo espeso aparece un pequeño colibrí. El colibrí se acerca al río, toma unas gotitas de agua y luego se va hasta el incendio para dejar las gotitas de agua. Y regresa nuevamente, toma unas gotitas de agua y luego otra vez a dejarlas sobre el incendio. Claro, los animales están viendo eso y se preguntan, ¡qué loco está el colibrí! No puede apagar el incendio él solo. Incluso algunos animales se ríen de él. El colibrí viene, los mira a los ojos y les dice, ya sé perfectamente que no puedo apagar este incendio yo solito, pero tan solo estoy haciendo mi parte, lo que yo puedo hacer. Y si cada uno hiciera su parte, quizás entre todos pudiéramos apagar este gran incendio, ¿no? Siempre viene a mí una entrevista que le hicieron a la Madre Teresa de Calcuta y le preguntaron que cómo era la labor que ella hacía con sus hermanas, ¿no? Y la respuesta fue increíble porque dijo, la labor que hacemos con las hermanas de la caridad es tan solo una gotita de agua en el océano de las necesidades. Y luego añadió diciendo, pero si esa gotita faltase, el océano la echaría de menos. Tienes que ser el mejor, la mejor. No busques ser el mejor, tan solo busca ser mejor. Pero esa pequeña distinción en el lenguaje lo cambia todo. Porque si tú buscas ser el mejor, ya se entiende que tú vives en un mundo del que tienes que defenderte. Pero si tú simplemente eres el mejor o eres mejor, entiendes que vives en un mundo confiable. Y hay una gran diferencia de enfoque entre salir al mundo e internamente pensar que vivo en un mundo del que tengo que defenderme, porque eso activaría un montón de patrones de comportamiento en donde tengo que aprovecharme de esta situación, tengo que competir, tengo que ganar. Y no es que eso esté mal, no pasa nada. En ciertos momentos es hermoso poder ganar, pero en otros momentos simplemente es hermoso participar. Como aquel niño que estaba deseoso de poder participar en la obra de teatro que se iba a hacer en su colegio. Y entonces estaba toda la semana diciéndole a su madre que él quería ser protagonista de la obra. Tan solo había unos pocos papeles, todos no podrían trabajar en la obra. El día de la elección, su madre va a buscar a su hijo pequeño, un poco, como le habrá ido, y ve que el niño sale con una sonrisa, viene corriendo y le abraza y le dice, mamá, me han elegido para aplaudir y acompañar a mis compañeros. Entonces te das cuenta de que ahí hubo un docente o una docente que supo articular unas cuantas palabras bien organizadas y dichas en el momento oportuno para cambiar el significado en la mente de ese niño, de esa niña. Dos amigos
esta es de las historias quizás que más me gustan. Su significado es tan bonito, tan profundo y tan significativo para nosotros que quizás si nos lleváramos solamente este regalo de aquí ya sería suficiente. Dos amigos van caminando por el desierto, tienen que hacer un largo recorrido, están cansados, tienen sed y de repente uno le pega una cachetada al otro. Entonces el que recibe la cachetada escribe con su dedo en la arena: hoy mi mejor amigo me ha dado un golpe en la cara. Y siguen caminando, están con mucha sed, muy cansados y ven un oasis a lo lejos. Salen corriendo, llegan al oasis, beben agua y comienzan a bañarse en ese lugar. El que había recibido la bofetada comienza a ahogarse y su amigo lo saca, lo rescata, lo saca fuera. Cuando se hubo recuperado, sacó su cuchillo, buscó una roca y escribió en la roca: hoy mi mejor amigo me ha salvado la vida. Claro, su amigo que estaba observando estas dos situaciones preguntó: ¿por qué antes, cuando te golpeé, escribiste en la arena y ahora que te he salvado la vida, escribes en la piedra? Y la respuesta memorable fue: cuando un buen amigo o un padre, una madre o alguien a quien apreciamos nos hace algo de agravio, deberíamos dejar escrito eso en las arenas de los vientos del olvido. Pero cuando un buen amigo o alguien a quien apreciamos, un padre, una madre, un hermano, hace algo de beneficio para nosotros, deberíamos dejar eso escrito en la piedra de la memoria del corazón. Lo terrible es que muchas veces escribimos en la piedra cosas que podríamos haber escrito en la arena. Pero nunca es tarde si la dicha es buena. Estamos acercándonos ya al final y simplemente unos pequeños consejos. Practica la escucha activa con tu hijo, con tu hija. Escúchalo y sobre todo valida lo que siente. Valida sus estados emocionales, obsérvalo, está con él. No hables tanto, escúchalo. Eso es algo hermoso. Comunícate de forma asertiva. Y claro, entendemos que puede ser pasivo. Puedes no decir ciertas cosas, callártelas, reprimir lo que sientes y lo que piensas. Comunicación pasiva. Puede ser agresivo. Dices lo que piensas y lo que sientes, pero lo dices de una manera agresiva y finalmente no es el punto. Muévete al medio, comunícate asertivamente con tu hijo, con tu hija. Estás tratando con un material muy sensible. Y ahí están las oportunidades. Esos son los futuros gobernantes posiblemente, los futuros arqueólogos, los futuros aventureros, en fin, lo que sea que quiera desarrollar ese niño. Y promueve, por supuesto, espacios de bienestar para ellos. Bien, y ya finalmente es explicarles este tesoro que tenemos aquí. Y es un tesoro porque generalmente no trabajo con niños, no trabajo para niños, pero en un momento determinado con Carmen tuvimos la convicción de hacer algo que pudiera ser una herramienta para los padres, una herramienta para los niños, para que aprendan a través de 34 bellas historias, porque aquí hay 34 historias, pero no son historias infantiles, son historias con una gran profundidad, son historias con metáforas muy profundas. María Montessori decía que aunque los niños no se enteren muy bien de las cosas, había que enseñarles esto, porque el tiempo se encargaría de forjar eso en su entendimiento y de hacerlo florecer en su corazón. Entonces, historias con aprendizaje, hay explicación de cada uno de los aprendizajes y luego también hay ejercicios prácticos que los niños pueden hacer. Ante la pregunta, ¿para quién es este libro? Bueno, pues evidentemente es un libro que está entre los 4 y los 12 años aproximadamente. Los niños que son mayores de 9 años pueden leerlo solitos, solitas, los niños y las niñas lo leen, aunque siempre es recomendable un espacio en familia. Eso es lo recomendable. Ya menores de 9 años, lo que recomendamos es un espacio donde los padres se sientan. ¿Qué os lleva 15 minutos, 20 minutos contar una pequeña historia por la noche o quizás por la mañana, debatir sobre los aprendizajes? Están entregando una sabiduría perenne, una sabiduría que es inmortal. Las historias han forjado nuestro entendimiento hace millones de años. Antes no había escritura, tan solo había relatos. Por eso esta potencia es trabajar con algo muy, muy profundo para nosotros. Entonces, recomendado para esas edades. Y si, bueno, dices, ¿cuál es el objetivo de esto? Fortalecer su autoconocimiento, fortalecer, por supuesto, su autoestima, desarrollar su inteligencia emocional, trabajar la resolución de conflictos, la gestión de los miedos, cultivar valores como la amistad, la empatía, el respeto, la paciencia, el perdón o la generosidad.
entre otros valores que se trabajan con cada una de las historias. Y bueno, y si dices, ok, ya estoy muy grande para historias, ¿qué puedo hacer, Sebastián? Porque me he dado cuenta de que todavía tengo ciertos programas inconscientes que me están limitando. Entonces, la invitación es que el día 25 y 26 de enero te vengas a una formación presencial que hacemos en el World Trade Center, 2 días de formación. Trabajaremos para que puedas identificar esas creencias limitantes con ejercicios prácticos, con teoría súper potente, pero sobre todo creando un espacio de crecimiento de no juicio, donde vas a disfrutar, vas a descubrir acerca de ti y vas a estar en un entorno amigable, en un entorno donde el crecimiento y el progreso están presentes. ¿Sí? Bueno, todos envejecemos, pero no todos crecemos. Todos envejecemos, pero no todos crecemos. Recuerden siempre ese niño, esa niña que vive en ustedes y que ha ido puliendo un espejo y lo tiene guardado en su bolsillo y sabe por sobre todas las cosas que él o ella no es la luz y tampoco es la fuente de la luz, pero sí puede reflejar la luz y llevar ese reflejo de luz a cualquier lugar. Muchísimas gracias. He disfrutado mucho con vuestra presencia. Gracias. Gracias. Voy a estar allí delante firmando con mucho cariño algunos libros que quieran llevarse, ¿de acuerdo? Así que allí los espero. Gracias por venir. He disfrutado mucho. Gracias.